Bienvenidos a un capítulo más en esta serie de entrevistas a investigadoras e investigadores destacados en animática. El día de hoy tenemos como invitado al Dr. Ari Rodríguez. Ari, bienvenido. Muchas gracias. Ari es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y además es coordinador del posgrado en astrofísica también aquí en la UNAM. Él obtuvo el doctorado en Linaoe y lleva trabajando en la UNAM desde el 2011. Ha publicado artículos en revistas científicas arbitradas y también ha participado en congresos nacionales e internacionales. Sus principales áreas de investigación incluyen la hidrodinámica del medio interestelar, el desarrollo y la aplicación de algoritmos genéticos y la dinámica de gases astrofísicos. Hoy platicaremos con él del trabajo que realiza y lo conoceremos un poco más como persona. Muchas gracias, Ari, por aceptar esta entrevista y bienvenido a Animática. Muchas gracias. Para comenzar, quisiéramos conocer un poco más al ser humano que hay detrás del investigador. Más allá de los cálculos y las simulaciones que realizas constantemente en tu trabajo, ¿qué experiencias y pasiones dirías que han marcado tu camino en toda tu vida? Bueno, desde luego, una de las partes más importantes de lo que más me gusta siempre fue conocer cómo se mueve el universo, cómo suceden las cosas en la naturaleza, etc. Esa ha sido de las cosas que más me han gustado. Pero por otro lado también tengo como varios gustos y varias pasiones. Por ejemplo, como tú sabes, me gusta mucho jugar básquet. Sí. Toda mi infancia y juventud la pasé jugando en la cancha de básquet. Me gustaba mucho. Y también me gusta mucho el café. Y cuando yo estaba más joven, me puse a trabajar en una cafetería por algunos años, ¿no? Y aprendí mucho del mundo del café. Y estas dos cosas que son muy lejanas, digamos, a la ciencia, fueron de las cosas que pues, más me han gustado, ¿no? El básquet un poco más, ¿no? Y el café, bueno, eso lo sigo todavía haciendo ahora, ¿no? Sí, justo ahorita que mencionas esto de el básquetbol, el café, es interesante cómo es que logras un equilibrio entre los pasatiempos y tu trabajo como investigador. ¿Qué tan importante consideras que es equilibrar estas cosas y mantener ambas en la vida? Sí, eso es bien importante. La verdad es que yo siempre he pensado que, no sé muy bien cómo lo ve todo el mundo, pero el estudiar ciencia es pues cansado, es complicado, es un reto. Y si tú no tienes como otras cosas a dónde voltear a ver, si tú no tienes como un mundo, otro mundo que hacer, lo que va a terminar pasando es que terminas pues fastidiado, ¿no? Yo creo que tienes que seguir tus pasiones y tus gustos. Y compaginarlos. Por ejemplo, si te gusta jugar, pues encontrarte algún grupo que sea más o menos de tu edad o del lugar donde estás y ponerte a jugar, o por ejemplo reunirte a lugares para leer, por ejemplo, que me gusta mucho, o también lugares a preparar café o a probar diferentes cafés, etcétera. También son cosas que uno debe de hacer y no es como que lo vayas dejando siempre de lado, sino tienes que hacer de manera regular. Yo creo que eso sí es importante. Si no, pues empiezas a perder pues como el contacto con la parte pues más humana que tienes. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Claro, y justamente recordando un poco lo que mencionabas de que en tu infancia te gustaba o trabajabas en una cafetería, si tú no te hubieras dedicado a la ciencia o no hubieras acabado haciendo investigación, ¿qué crees que hubieras hecho? ¿Dónde estarías ahorita? Sí, yo eso estaba pensando, ¿no? Una vez, ¿no? Que, claro, yo recuerdo en algún momento que alguien me preguntaba esto y yo decía, claro, si yo fuera Michael Jordan no hubiera dedicado jamás a ser científico, pero desde luego me faltaban muchas habilidades y mucha altura, ¿no? Desde luego, pocos o muchas, no sé. Pero, por ejemplo, yo si hubiera preferido tener un negocio, por ejemplo, de café, y pues bueno, luchar todos los días, porque, ¿sabes? Yo aprendí a tostar café, ¿no? Nada más a prepararlo, ¿no? Aprendí a preparar café, a catar café, entonces era algo que me gustaba mucho. Yo creo que eso es algo que yo me hubiera dedicado a hacer, tener como una cafetería o a lo mejor una cafetería con librería o cosas así que uno tiene como ilusión y que ve en las películas, posiblemente, ¿no? Sí. ¿Y en qué momento justo, porque imagino que ese sueño lo tenías tal vez de más joven, ¿en qué momento dijiste, bueno, quiero hacer astrofísica? Es algo que también me interesa. No, yo creo que la astronomía sí estuvo muy legada a mí desde la prepa, ¿no? Yo recuerdo mucho un par de eventos que me tocaron en mi época, ¿no? Una de ellas, que a lo mejor muchos de ustedes ya no lo saben o no lo recuerdan, fue el impacto de un cometa con Júpiter, que cayeron unos cachitos, 7 cachos de cometa cayeron en Júpiter, el Schumacher-Levy.
chocó con Júpiter en el 94, 95, ¿no? Entonces yo sabía de esto, pues sabía, ¿no? Poco antes de entrar a la universidad, y recuerdo que era así: quiero saber qué va a pasar, quiero saber cuál es el efecto, quiero saber por qué pasa, quiero saber todas estas cosas. Desde la prepa estaba ligado conmigo, ¿no? Y de hecho, estando en la prepa salía mucho así a hacer como cosas en la naturaleza. Y una vez que nos fuimos, un primo mío y mi hermano, a la montaña a ver un cometa que se llama Hayakutake. Y fue uno de los eventos más que marcaron mi vida, ¿no? Porque aparte estábamos en un lugar oscuro, estábamos, bueno, éramos grandes amigos, tú sabes, ¿no? Lo que tienes con un hermano a esa edad, ¿no? Y con un primo muy cercano. Y pues nada, era eso o no hacer nada en la vida, ¿no? Había visto cuando tenía 10 años la primera llegada del Halley, pero no lo recuerdo tan bien y no lo vi con tanta grandeza como llegué a ver hacia Hayakutake, ¿no? Entonces yo creo que sí, desde la prepa sabía que iba a ser esto. Claro, y pensando también un poco en esto que mencionas de la familia y la importancia que han tenido, ¿qué otras inspiraciones dirías que hay fuera de la ciencia para que tú hagas el trabajo que haces y cómo estas influencias pues dictan un poco cómo trabajas? Fíjate que uno va conociendo, bueno, yo pienso, ¿no? Va conociendo ciertas personas y claro, al principio uno hace ciencia como lo hace todo el mundo, ¿no? O sea, me gustan un poco los eventos, los voy aprendiendo, ya aprendí a sacar trayectorias, ya aprendí a sacar lo que tú quieras, está bien, ¿no? Pero vas conociendo personas que te van poniendo retos y te dicen: sí, pero a ver, ¿por qué el cielo es azul si la luz visible está en la longitud de onda que es como verde? ¿Por qué se ve azul? Y ya no sabes la respuesta y otra vez dices: ¿por qué será, no? Y ese tipo de personas que siguen acompañando mi vida, ¿no? Han sido las que te dejan ese reto personal y dices: no, yo tengo que seguir, mi inspiración es seguir. Siempre hay muchas respuestas que no tengo, a pesar de que creo que me sé muchas de las respuestas, incluso las más sencillas se vuelven un reto, ¿no? Y seguirlas explicando, para mí se volvió como la inspiración de hacerlo, ¿no? El no nada más quedarte con lo que aprendiste porque tienes un doctorado, sino con las preguntas incluso de unos niños o de alguien de tu familia que te dice: oye, me enteré que va a pasar un cometa Atlas 31 y si nos va a chocar, y tú, bueno, pues déjame ver si no va a chocar y de una vez, ¿no? Muevo el coche, ¿no? O algo así, ¿no? Claro. Y tú no sabes la respuesta y esas cosas. Yo tengo ganas de responder y decir: sí, mira, pasa esto o no pasa esto, ¿no? O sea, y esas me motiva mucho, ¿verdad? O sea, hablar con jóvenes o hablar con gente grande y que te hagan preguntas, ¿no? Eso yo creo que es lo que está fuera de la ciencia. Mi familia, ¿no? Que te pregunta y dices: híjole, ¿no? Esta es una respuesta, ¿no? Que tengo a ciertas preguntas, ¿no? Claro. Sí, muy interesante. Y bueno, ahora ya que conocemos un poco más sobre la persona que hay detrás del investigador, me gustaría ahondar un poco más en el trabajo que tú realizas y en las investigaciones que tú realizas. Y bueno, en general nosotros sabemos que el espacio hay miles y millones de misterios que aún no comprendemos, estamos tratando de entender algunos, pero uno de los que nos interesa y en particular queremos platicar contigo es cómo es que se comportan los gases en el universo, ¿no? Y para comenzar me gustaría que nos explicaras, como si trataras de explicarle a alguien que comienza a interesarse en la astronomía o en la astrofísica, cuál es el papel que juegan estos gases en el universo y por qué es importante estudiarlos. Sí, fíjate que bueno, tú me conoces hace tiempo y la verdad, la primera pregunta que uno se haría o debería hacerse es: ¿realmente hay un gas de aquí hay un gas en el universo o no? O sea, yo lo que veo cuando volteo hacia arriba son unos puntitos en el cielo que les llamo estrellas y alguien me dijo cómo funcionan, ¿no? Pero ¿por qué creemos que hay un gas? ¿Por qué creemos que hay algo ahí entre nosotros y esas cosas? ¿O es un vacío, no? Y entonces sabemos que hay un gas porque vemos cómo se atenúa la luz de las estrellas, ¿no? Si son del mismo tipo estelar, vemos que se atenúan. Entonces ya de primera sabemos que hay un gas, ¿no? Si hay un gas, ¿cuál es el efecto de él? O sea, esta pregunta es muy simple, ¿no? Si tú vas en un carro y sacas la cabeza por la ventana, algo te frena, o sea, te pega en la cabeza y te genera una especie de presión y te frena de alguna manera, te hace sentir algo que es una aceleración negativa o un frenado. Y eso es lo que esperas que le esté pasando a lo que haya en el universo debido a ese gas que está ahí, ¿no? O sea, lo que tú esperas es que haya un efecto en el movimiento debido a que hay un gas. Entonces, lo que intentamos hacer
qué es la importancia de la dinámica, o sea, qué es la importancia del gas va a hacer alguna especie de cambio en la dinámica del universo. Tiene que haber una especie de efecto en la dinámica, ¿no? Y como dije un poquito antes, también en la luz, tiene que haber un efecto en la luz, ¿no? O sea, si fuera el vacío, no habría ningún efecto, pero va a tener que comerse parte de la luz, ¿no? Y eso es el efecto del gas en el universo a primer, digamos, orden, ¿no? Yo creo que ese es el efecto. Sí, y justo ahorita mencionabas algo muy interesante de este gas que no vemos, pero que de cierta manera podemos decir que está ahí. ¿Cómo podrías conectar esta parte del gas y el gas entre estrellas o entre nosotros y las estrellas con preguntas que son un poco más amplias, como por ejemplo el origen y la formación de las galaxias? ¿Hay alguna relación ahí? No, desde luego, ¿no? O sea, nosotros, o al menos lo que conocemos de nosotros, somos materia pues bariónica, ¿no? Esa materia que tiene algunas propiedades, ¿no? Que comparte propiedades, ¿no? Esa materia la materia de ese gas es el que eventualmente cuando se vaya juntando, como haciéndose una pelota, va a formar a las estrellas, ¿no? Y también cuando eso es porque es mucho material y puede colapsarse y formar un objeto que brilla. Cuando es mucho menos gas, pues va a formar planetas o objetos que no tienen demasiada masa para brillar. Y al juntarse esos unos con otros van a ir formando a las galaxias, ¿no? Desde luego eso es más complicado porque hay otro tipo de material que hace que las galaxias se formen, pero desde luego es importante para la composición de la galaxia que exista un gas, por ejemplo, ¿no? Que es el que va a hacer que se forme todas las estrellas o todo el material como de planetas o todo este tipo de objetos, tiene que ver con el gas que tenemos, ¿no? Entonces sí, hay una conexión muy, muy directa entre el gas y las galaxias y la formación de galaxias, ¿no? Perfecto. Y justo otra parte muy interesante de este tipo de trabajos es cómo nosotros podemos observar, medir y predecir estos procesos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo podemos medir estos efectos? Fíjate, esto es una cosa bien curiosa, ¿no? Y ahora ya que estoy más viejo, ¿verdad? Te das cuenta de algo, ¿no? Si tú estudias astronomía de nuestra galaxia, mis amigos que ahora, algunos ya están más viejitos y jubilados y algunos otros ya murieron, pudieron observar el movimiento de ese gas con los años. O sea, fueron al observatorio y vieron, por ejemplo, un objeto HH que se empezó a mover en el 94 y luego vieron el movimiento en 2000 y luego en 98 y luego en 2000 y luego en 2005 y puedes ver el movimiento del gas. Pues esto es para objetos que están en nuestra galaxia, que son cercanos, ¿no? Desde luego los que son muy lejanos en otras galaxias o en el confín del universo, pues su movimiento relativo con respecto a nosotros es muy lento. Nosotros no podemos ver su movimiento pues en el tiempo humano, excepto que tú sabes, ¿no? Que sea un evento muy energético, todos los demás no vemos mucho su movimiento, ¿no? Pero cuando uno estudia astronomía galáctica de nuestra galaxia, podemos ver al gas moverse, ¿no? Ahora, si queremos ver al gas moverse en otras galaxias, pues como dije, tiene que ser un evento muy energético. Por ejemplo, la explosión de una supernova, ¿no? Que llegas a ver toda la luz que no viene nada más de la explosión, sino también viene del gas que salió y que ahora está haciendo un efecto físico que hace que produzca esa emisión, ¿no? Entonces sí podemos ver el gas y sí podemos ver cómo se mueve en el universo y es interesante para nosotros porque vamos a poder entender la dinámica del universo debido a ese gas, ¿no? Claro, y justo aquí mencionas algo bien interesante, que es qué pasa con las cosas que están muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales retos que uno como astrofísico o como investigador encuentra o se enfrenta al estudiar objetos que están tan lejos y que además son muy complejos? Híjole, eso es una de esas cosas que no debería decir ni en tele ni en ningún lado, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a estudiar, yo hacía unos modelos muy, muy teóricos, ¿no? Muy teóricos, y no me preocupaba demasiado por si tenían alguna especie de comparación real con las observaciones, ¿no? Y esto es porque eran lejanos y son muy pequeños y siempre puedes decir se parecen porque no se pueden ver, ¿no? Yo creo que el reto para objetos lejanos es eso, ¿no? Buscar todas las posibles observaciones que hay en diferentes longitudes de onda, en diferentes lugares, vistas de diferentes partes, aunque no sea muy importante, pero vistas en lugares donde esté más en el cenit, etcétera, que podamos ver toda la luz de este objeto,
o ¿cómo se llama? O satélites, ¿no? Entonces, el Hubble, etcétera, que puedan ver estos objetos lejanos y que podamos sacar todas sus propiedades físicas y que cuando intentemos estudiarlos teóricamente podamos hacer los cálculos suficientes para poder reproducir esas observaciones que tenemos, ¿no? El reto es no nada más hacer un modelo cualquiera donde uno se le inventa cualquier cosa y dices que ya funciona, sino aparte que lo compares y digas, mira, sí se parece en todas estas propiedades. Y eso es un reto muy grande y que cada vez es más importante porque, bueno, tú sabes, ¿no? Se han lanzado muchos telescopios espaciales, se tienen unos observatorios con unas capacidades increíbles en cielos, por eso dije lo de en qué lugar, ¿no? En cielos súper oscuros donde podemos observar ciertas longitudes de ondas que antes no estábamos haciendo, o en milimétrico, etcétera. Tienes que juntar todas las posibles datos y tratar de explicarlos, ¿no? Ese es el reto más grande, ¿no? Claro, y aquí mencionas algo muy importante, ¿no? Tú decías que trabajaste antes en partes, cosas muy teóricas, que no siempre era como verificable si podías aplicarlas a las observaciones que hacías. Y ahí entra como una parte interesante de necesitamos otras herramientas, ya no nos basta observar así nada más a ojo y hacer cálculos a mano. A partir de cierta época empezó a ser importante la computación también para la astrofísica, ¿no? Entonces, sabemos que tú haces simulaciones y que continuamente trabajas con este tipo de herramientas. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta de que la computación y todas estas herramientas iban a ser importantes para la astrofísica y cuándo las empezaste a utilizar? Sí, mira, yo empecé en astrofísica, pues obviamente en los años 90, desde luego, bueno, casi en principios del 2000, desde luego ya había computadoras de buena capacidad, ¿no? Para hacer modelos, pero no se usaban tanto, ¿no? Entonces uno hacía más los cálculos a mano, digamos, y era, pues aparte de la parte romántica que tiene de estar escribiendo con un lápiz en una hoja, daba resultados muy interesantes, ¿no? Pero te dabas cuenta que siempre tenían demasiadas como suposiciones, ¿no? A mí me gustaba y siempre me gustó la computación, o sea, aprendí a hacer computación con BASIC, pues, y luego con Fortran 4 y luego con Fortran 77, o sea, yo tenía todo este gusto, no era particularmente un gran programador, pero me gustaba, ¿no? Entonces, desde que llego a astronomía, veo que hay nueva área, digamos, que ya tenía algunas décadas empezándose a hacer, que era la de las simulaciones, ¿no? Resolver los problemas teóricos, pero con una computadora, hacer las soluciones de ecuaciones diferenciales con la computadora. Eso es lo que había, eso son las simulaciones en realidad, ¿no? Sí. Entonces yo lo que digo es sí me gusta porque me gustaba mucho la computación y veo que es un área que va a crecer, ¿no? No se desarrolló tanto hasta yo creo que el año, más o menos por los años 2010, es que la capacidad de cómputo se hizo tan alta que podíamos empezar a hacer muchísimas más predicciones más cercanas, más detalladas a los objetos, ¿no? Empezar a quitar todas las suposiciones que había de fondo, que siempre tuvieron las simulaciones, y dejarlas con mucho más física, ¿no? Yo creo que uno se daba cuenta desde siempre que había que usar la computadora, solo que nos dio trabajo o tuvimos que esperar a que el rendimiento fuera suficiente para quitar todas las suposiciones de base que hay, como que si fuera esférica, como que todas estas cosas hay que quitarlas, ¿no? No fue tan fácil quitarlas, la computación tenía que crecer y bueno, fue creciendo, ¿no? Entonces yo creería que tiene una década y media funcionando bastante bien como para reproducir cosas físicas, ¿no? Yo creería. Y bueno, justo recordando esto que mencionabas de el hacer simulaciones y utilizar la computadora para predecir cosas, ¿a qué te refieres o qué es lo que quieres decir cuando decimos experimentar con una computadora o con algo que no podemos medir o tal vez sí, pero no podemos tocar o no sabemos exactamente? Fíjate que sí, eso es una pregunta bien interesante. Más o menos por esos años, cuando fui en 2011 que llegué aquí a la UNAM, a mí me interesaba mucho esto, ya estaba muy metido con esto de hacer simulaciones, ¿no? Y una forma fácil de explicar esto es, nosotros propusimos un laboratorio de física contemporánea en la facultad, que era reproducir lo que se veía en el laboratorio en la computadora. Entonces lo primero era hacer un experimento en el laboratorio con todas las propiedades y obviamente del movimiento de un gas, ¿no? De un fluido,
poner una energía muy alta inyectada por un láser, ver cómo evolucionaba el gas en ese pequeño lugar y después reproducirlo en una computadora, ¿no? Cuando eran exactamente igual, o sea, daba exactamente el mismo valor, ahora podías hacer los experimentos en la computadora y luego regresarte al laboratorio y tiene que dar lo mismo el experimento, y así sucedía, ¿no? Porque básicamente lo que tú estabas haciendo era primero calibrar tu programa de cómputo y después de ahí tenías que sacar todo lo que había en el laboratorio. Ese tipo de experimentos, al menos en astrofísica, son importantes porque uno no le va a decir a las estrellas, a ver, tú explota otra vez, ¿no? O sea, tú tienes que usar las herramientas como la computación, para poder predecir lo que va a pasar en los eventos astronómicos, ¿no? Eso es experimentar con la computadora. Y es uno de los temas que yo creo que ha hecho que crezca la astronomía en los últimos años tanto, ¿no? Que uno ya tiene experimentos y puede predecir cosas que incluso va a observar que espera observar, digamos, en el futuro, ¿no? Claro, y justo dentro de todas estas simulaciones y todos los experimentos que se pueden hacer en las computadoras, hay muchas formas de resolverlos, ¿no? Y en particular tú has trabajado mucho con algoritmos genéticos. Entonces me gustaría que nos contaras un poco más de qué son estos algoritmos, cómo los describirías tú para alguien que está empezando en esto de la computación y si tienen alguna relación con la biología. Bueno, obviamente los nombres nacen de nuestra idea de que entendemos, la biología, ¿no? Aunque no necesariamente la entendemos del todo, desde luego, ¿no? Los algoritmos genéticos son, por ejemplo, si tú tuvieras un problema y no sabes cuáles son las condiciones iniciales del problema, que esto nos ha pasado en la facultad miles de veces, no sé cuáles son las condiciones iniciales de este problema, uno lo que podría intentar es preguntarse, ¿qué pasa si pongo estas condiciones? ¿Qué resultado me dan? Si es lo que yo espero o no. Entonces las cambio y otra vez ¿qué me dan, no? Si yo puedo ir aprendiendo de eso, si yo puedo aprender de este tipo de experimento, yo lo que puedo decir es, bueno, a ver, yo usé estas condiciones iniciales y me dieron una cosa pues, que no me servía. Usé estas otras y se acercaron más a lo que yo esperaba. Si estos son los padres, digamos, de mi siguiente generación de experimentos, los puedo mezclar para encontrar sus mejores condiciones. Le llamamos genético porque mezclamos las propiedades de ciertas propiedades de una de nuestros experimentos con el de otro, para ir buscando soluciones, ¿no? Obviamente los algoritmos genéticos, como se empezaron a pensar, era como mezclar propiedades de manera como random, ¿no? Así al azar, ¿no? Y esto nos llevaba a tener que tener, no sé, 50, 100 generaciones de combinaciones para irnos acercando a una solución. Y como se han ido modernizando y aprendiendo, tú sabes, de esta parte de la matemática, pues lo que puede llegar, por ejemplo, es que actualmente en 10, 15 generaciones puedes encontrar las propiedades que tú necesitas para las condiciones iniciales de un problema cualquiera, en un universo de un número de parámetros muy grande, ¿no? Y esto es debido a que pues, se van ido aprendiendo más matemáticas sobre este tipo de problemas, ¿no? Entonces son por eso genéticos, ¿no? Ya sabes, usan todas las cosas de la biología, de que si es mutación, que si etcétera. Te usan toda esa terminología, se pegan a la biología, no. La biología es un sistema mucho más complejo, muchísimo más complejo y con un número de variables muchísimo más grande, ¿no? Yo creo que sí se le debe respetar un poco más, ¿no? Sí, y justo pensando en estas nuevas herramientas y cómo van mejorando los métodos conforme pasa el tiempo, ¿recientemente ha habido algún avance tecnológico que hayas pensado, esto va a cambiar definitivamente la forma en la que se hace ciencia? Sí, fíjate que, bueno, yo no estoy muy seguro de cuándo va a pasar, ¿no? La computación cuántica, la verdad, o sea, una computadora cuántica, su capacidad de solución es lo que necesitamos, por ejemplo, para incluso la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia, por ejemplo, artificial, desde luego sabíamos o ya habíamos estado pues, viendo que cambiaba mucho nuestra manera de hacer ciencia. Desde luego la inteligencia artificial era claro cuál era el efecto en la ciencia. Sin embargo, no tiene todavía no considero que tenga la capacidad suficiente para reemplazar aún el razonamiento humano por la falta de velocidad de procesamiento. O sea, aunque es rápida, muy rápida, no llega todavía a esto. Pero la computación cuántica yo diría que va a cambiar completamente o sea, ya pensando en la inteligencia artificial aplicada a una computación cuántica, podría alcanzar niveles de búsqueda de soluciones de muy alta velocidad
que pueden resolver muchísimos de los problemas que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a cambiar a mi muy particular punto de vista, ¿no? Claro, y justo mencionas algo muy interesante, ¿no? Que hay un montón de herramientas actualmente que todas tienen aplicación para la ciencia, y justo ahí para los estudiantes es un poco confuso, ¿no? De, ok, quiero dedicarme a la ciencia, quiero hacer investigación. ¿Qué herramientas computacionales debería aprender? ¿Debería aprenderlas todas? ¿Debería enfocarme en algunas? ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo lo que pienso primero es que claro, cada línea tendrá sus problemas que resolver, ¿no? Una cosa que sí es importante es, primero que un estudiante, por ejemplo, o un estudiante se decida a verla a la computadora como una herramienta que le va a ayudar, no como una herramienta que le va a resolver, sino alguien que le va a ayudar. Es como la parte más técnica de tu solución, ¿no? Yo diría que es importante saber usar la inteligencia artificial no para que te resuelva los problemas, sino para que tú te ayude a encontrar caminos y tú decir, este camino pareciera el que va a dar la solución, ¿no? También, por ejemplo, el uso, por ejemplo, de lenguajes tipo Python o lo que tú quieras, desde luego se han ido desarrollándose y son muy importantes para la solución de muchos de los problemas de física o de matemáticas que hay actualmente, ¿no? Eso ayudaría mucho al estudiantado, ¿no? Digamos. Pero lo más importante es cómo no tenerle miedo a la computadora. O sea, es decir, la voy a usar y la voy a usar en mi beneficio. Y no en mi beneficio yo le digo haz mi tarea y la hace. No. Yo le digo, ayúdame a aprender y yo aprendo porque yo sé más que lo que la inteligencia artificial me va dando. Eso es bien importante y no lo digo como profesor porque creo que copias o no la tarea. Lo digo como tú vas a ganar mucho porque tienes un otro maestro que es la computadora, la inteligencia artificial, que te está enseñando cosas con experimentos que puedes hacer con ella, ¿no? El día que la uses como una herramienta, ese día vas a tú crecer mucho también, ¿no? Como una herramienta para ti, ¿no? Yo diría. Y justo esta parte está muy relacionada con la otra actividad que realizas aquí en la UNAM, ¿no? Que es como docente, por un lado, de la maestría, por ejemplo, y también como coordinador del posgrado. Creo que es un trabajo importante el que haces y me gustaría saber cuáles crees que son los desafíos que presenta actualmente los estudiantes para poder estudiar astrofísica en particular aquí en el país. Fíjate que yo creo que una cosa que a mí me preocupa un poco, y no, yo creo que a muchos de ustedes y nosotros nos preocupa, es que hay mucha, estamos en un mundo con mucha información, ¿no? Entonces, tú te puedes meter a Instagram o a donde tú quieras, a Google, a lo que sea, y preguntarle algo y te da una respuesta, ¿no? Entonces, de repente, el estudiantado, ¿no? Las estudiantes y los estudiantes creen que ya tienen el conocimiento para esto, ¿no? Yo creo que el reto al que nos enfrentamos como docentes o como posgrados es, tenemos que enseñar a hacer claro a la sociedad que la ciencia es muy formal y tú lo sabes, o sea, es formal, o sea, es matemáticas y física de fondo, de un nivel muy alto, ¿no? Y el estudiantado debe saberlo, debe saber que va a entrar a astronomía a hacer un trabajo muy profesional, con mucha física, con muchas matemáticas, pero que el conocimiento que va a adquirir es un conocimiento que no está en una página, que no está ni en un libro, o sea, está y tú lo desarrollaste, ¿no? Y el transmitirles eso es a veces difícil porque, bueno, tú terminas la maestría y dices, yo ya sé astronomía, ya me puedo explicarle a todo mundo las cosas de astronomía, desde luego sabes mucha astronomía, eso nadie te lo quita, pero el desarrollo de nuevo conocimiento requiere mucho más estudio, ¿no? Y eso es importante que los estudiantes lo sepan, que hay mucho estudio todavía por hacer y a veces nos cuesta trabajo a los docentes decir, no creas que porque ya resolviste este problema ya eres astrónomo. Este problema lo resolvimos hace 100 años, pues, o sea, ¿qué cosas nuevas hay? Y yo sí quisiera que los nuevos estudiantes sí dijeran, hay muchísimos retos que a mí me gustaría explicar de la astronomía, explicados por mí. Eso es lo que yo creo que es nuestro reto como docentes y como programas de posgrado, ¿no? Claro, y eso también tiene que ver con cómo se hace ciencia en el país y cómo, bien dices, cómo la percibe la sociedad, ¿no? Y pensando en eso,
también es importante la colaboración con otros países para poder aprender a hacer ciencia y aprender toda esta parte. ¿Qué tan importante dirías que es y cómo crees que podamos incentivar este tipo de colaboraciones en la UNAM? Sí, fíjate que bueno, obviamente el salir del país te deja ver dos cosas, ¿no? Primero, algo que también la sociedad a veces no lo sabe del todo, ¿no? Nuestro conocimiento, el que nosotros adquirimos, tú adquieres y todos los estudiantes de la maestría adquieren, es del mismo nivel que en cualquier país. O sea, tú sabes tanto como cualquier otra persona en otro país de ese tema, ¿no? Cuando sales te das cuenta de que estamos en el nivel internacional sin ningún problema, ¿no? Lo que te ayuda a salir es saber otros ritmos de trabajo, ¿no? Otros tipos de formación de grupos, otros tipos de relaciones entre personas, entre grupos. También te deja ver otro manejo de proyectos, o sea, cómo se hacen. A veces hay países donde solo te dejan ver cierta parte del proyecto, porque, bueno, son proyectos más grandes y no ves todo el proyecto. Entonces, te ayuda mucho a crecer como científico, no en la parte del conocimiento de ciencia, te digo, aquí es igual, pero sí en esta dinámica. Y en todos los países es diferente. Es muy interesante esto de salir, ¿no? ¿Cómo incentivarlo? Mira, yo creo que desde los posgrados lo que se incentiva primero es como decir, hay dinero en UNAM para que hagas un semestre fuera del país. Y así es como poco a poco vas diciendo, quiero regresar, ¿no? No es tan fácil salir, ¿no? Porque claro, ojalá saliéramos y nos dieran los miles de euros que gana un europeo y estaría feliz. Y eso no pasa. En realidad lo que pasa es que tienes una beca muy pequeña y tu estancia fuera es difícil, pues, económicamente. Entonces muchas veces incluso no te dan ganas de volver a salir por la dificultad, ¿no? Pero sí es importante que la UNAM empuje a hacer convenios para que también otras universidades digan, ok, nosotros le pagamos la comida, nosotros le pagamos el pasaje, y eso ya ayuda a que nosotros podamos ir más, ¿no? Yo creo que esa es la parte que tiene la UNAM, ¿no? O sea, intentar hacer convenios que sean convenientes para nosotros, pues, no nada más para las dos partes, ¿no? Yo creo. Claro, y justo esa es como una de las cosas que muchos de los estudiantes piensan, ¿no? ¿Qué razones tengo para estudiar un posgrado? ¿Qué me conviene, no me conviene? Entonces, ¿tú qué le dirías a los estudiantes que quieren hacer un posgrado y creen que eso implica que se van a dedicar toda la vida a la academia? Sí, no, eso no es una buena idea. A ver, yo creo que se estudian los posgrados porque lo que tú quieres es llegar al fondo de ese conocimiento, ser un especialista en ese conocimiento. Que no haya un libro que sea más especialista que tu tesis de doctorado en ese tema. Eso es lo que tú quieres hacer. Ese es lo que tú tienes que saber para hacer un doctorado. Una maestría, desde luego, es el conocimiento que hay en los libros especializados. Un doctorado va más allá, ¿no? Eso es lo primero. Pero eso no quiere decir que a eso te vas a dedicar. O sea, eso tú has aprendido durante todo este camino, desde la maestría y el doctorado, la licenciatura incluso, una serie de herramientas que, bueno, una muy grande porcentaje de la población del país no tiene. Entonces, tú vas a pedir un empleo, tú tienes herramientas que los demás no, ya sean de cómputo, ya sean de análisis, ya sean de razonamiento, de lógica, de escritura, de redacción, etcétera. Tú tienes herramientas que los demás no tienen, ¿no? No importa si terminas dedicándote a ser el jefe de una editorial de ciencia o incluso de una editorial de literatura, de ciencia ficción, pero tienes herramientas que los demás no. Y eso es importante. Tú vas a estudiar no para necesariamente ser un académico, sino para obtener muchas herramientas que no tienen muchas de las personas, ¿no? Obviamente muchas otras sí las tienen, ¿no? Y es importante que vean eso, que no nada más es, voy a dedicarme a ser un científico, ojalá, si eso es lo que te gusta, pero a veces terminan pues saliéndose de la academia porque dicen es que no hay trabajo. No hay trabajo, como investigador hay poco, pero hay muchos trabajos que nosotros vamos a poder hacer, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que es importante, ¿no? Claro, y es un mensaje importante para la mayoría de los estudiantes que no tienen claro cuál es ese futuro. Y bueno, finalmente me gustaría cerrar con una pregunta un poco más enfocada a algo más personal, que es ¿cómo te gustaría o qué te gustaría que el público en general entendiera mejor sobre la ciencia que haces y en general sobre la astrofísica? Sí, a mí sí me gustaría que pues el público, ¿no? Entendiera o supiera que la ciencia, pues para menos a mi muy particular punto de vista, es pues es ese mundo como que hay o sea, es esa explicación que hay del universo y que una parte está dentro de ti, o sea, que es la que tú estás razonando,
y otra parte es la que vas explicando, ¿no? Y que tener o sea, que vean que nosotros tenemos, en nuestras manos el generar nuevo conocimiento de la astronomía, que la astronomía no está completa, pues. La gente de repente piensa, ya se sabe que son estrellas, ya sabemos cómo se nombran. Sabemos mucho del universo, mucho, pero hay muchísimo que explorar que no sabemos, ¿no? Muchos de nuestros conocimientos están basados en experiencias y ahora podemos hacer modelos o ahora podemos observar mejor. Hay mucho que explorar, ¿no? La astronomía no es una ciencia vieja, es una ciencia nueva, ¿no? Y de la ciencia en general, que en realidad me gustaría que la gente supiera, es que realmente una sociedad que invierte en su ciencia es una sociedad que realmente va a cambiar su destino, pues, ¿no? Porque la ideología es distinta, como dije hace rato, ¿no? No necesitas dedicarte a ser académico, ya tienes una formación diferente con otras herramientas. Entonces sí es importante que cuando vean por ahí un científico, pues no lo vean como que, mira, pobrecito, no va a tener trabajo y es un bicho raro. Ese no es el punto, pues. El punto es, esta persona puede realmente cambiar un sector muy grande. Son líderes en su área y pueden cambiar un sector grande, estudiantes, y su comunidad en general puede cambiar por un estudiante que haya. Cada estudiante que se gradúa puede cambiar su entorno. Y eso para mí es importante que supiera la sociedad. Bueno, Ari, pues muchas gracias por compartirnos toda esta experiencia, por hablarnos de tu trabajo y de cómo es la vida como académico y cómo es para ti toda esta vida. Los invitamos a que sigan sintonizándonos para nuestras siguientes entrevistas. Suscríbanse al canal y dejen sus comentarios. Muchas gracias.